Buenas noches, bienvenida Ale. Buenas noches, gracias. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Esperamos aquí a que se integren un poco más compañeros. Gaby, buenas noches. Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Esperamos unos minutos para poder comenzar con esta 11ª sesión. Ya vamos más adelantados. Espero que hasta ahorita haya sido beneficioso todo lo que hemos visto. Mandamos la liga nuevamente. Espero que se puedan conectar los que faltan. Si no, pues también ojalá nos puedan mandar un mensajito. Hola a todos, buenas noches. Yo creo que vamos ya a dar inicio a esta 11ª sesión. Vamos a compartir la pantalla.
Y le cedo la palabra a mi compañero Francisco. Muchas gracias. Buenas noches. Pues aquí comenzando la 11ª sesión, recordándoles que somos alumnos de 8º semestre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la materia que estamos revisando es Psicología de Salud en Ambientes Institucionalizados y Comunitarios. Y bueno, pues la práctica que estamos realizando es el manejo del estrés con la técnica de inoculación. Y pues ya en esta 11ª sesión ya hemos visto algunas técnicas para el manejo correcto del estrés. Hemos dejado algunas tareas. La sesión pasada específicamente hicimos un ejercicio donde nos dimos cuenta que a veces no nos conocemos tanto como quisiéramos, ¿verdad? Creemos conocernos, pero realmente no es así. Comenzando con lo físico, y pues bueno, lo mental y la forma en la que nos comportamos, pues muchas de las veces es desconocida para nosotros. Comentamos que la mente pues, tiene dos fases principales, la parte cognitiva, la parte consciente, de la que nos damos cuenta que es una pequeña fracción, y una gran parte inconsciente. Y estas dos partes van a modelar lo que es nuestra conducta como respuesta a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Ponemos el ejemplo de cuando una persona sale y de pronto no le contestan el saludo, por ejemplo, en la parte cognitiva piensa y actúa de acuerdo a las experiencias que ha tenido, pero también hay una parte inconsciente que modela nuestra respuesta. Esta parte inconsciente muchas veces es difícil de expresar. Realmente a veces no hay forma porque desconocemos. Es una parte inconsciente, es una parte que permanece oculta en nuestra mente de manera habitual. Sin embargo, se han desarrollado técnicas proyectivas, algunos psicólogos muy reconocidos que han estudiado el inconsciente para hacerlo consciente mediante ciertas técnicas. Una de ellas es la técnica de las técnicas proyectivas, como la de un dibujo. Hablábamos de cómo mediante un dibujo, desde hace mucho tiempo, el ser humano expresa sus emociones y sentimientos. A veces no hay palabras para demostrarlo, ¿no? Para decir, por ejemplo, lo que significa el amor. Pero si ponemos un dibujo de un corazón, pues todos sabemos que significa el amor, ¿no? El querer a alguien, un corazoncito en cualquier idioma en el que ustedes lo presenten, ya sea ruso, japonés, árabe, un corazón significa eso, ¿no? Un sentimiento, el amor. Entonces, hay una técnica que se llama el dibujar la figura humana bajo la lluvia. Esta técnica nos va a decir parte del inconsciente, de la forma en cómo la persona se comporta sin ella saberlo, el por qué se comporta de esta forma. Entonces les pedimos que realizaran un dibujo y nosotros íbamos a mandarles a ustedes una interpretación. Entonces, nos gustaría escucharlos y saber qué sintieron, primero cuando dibujaron a la persona, ¿no? Que de alguna forma todos se la imaginaron distinta de acuerdo a sus propias experiencias. Hablábamos de algo que se llama el andamiaje conductual, que son las formas de pensar que nos da la experiencia vivida. Entonces, cada quien se imaginó a la persona, a la figura humana de ciertas formas, de la forma en como su experiencia le dictó. Y como el inconsciente se lo dictó también de la misma manera, lo dibujaron y así proyectaron muchas cosas. Entonces nosotros les enviamos el análisis de esta figura de manera general. Realmente para conocer el inconsciente pues es mucho más allá, es algo mucho más profundo, que requiere mucho más tiempo y obviamente mucho más práctica. Entonces no sé si alguien nos quiera comentar qué comentario o experiencia tuvo con el dibujo y con el resultado que le mandamos de la persona bajo la lluvia.
Me gustaría escucharlas a todas, es muy importante porque esto también nos va a dar cuenta de por qué de manera inconsciente actuamos de ciertas formas. La conducta consciente la podemos modificar, pero la inconsciente requiere mucho más trabajo, porque es algo que desconocemos que existe o desconocemos del por qué nos comportamos de esa forma, ¿no? ¿Qué hay más en el interior de nuestra mente Una disculpa, inconsciente? acabo de entrar, perdón, pero ya estamos conectadas. Muy bien, Luz María, muchas gracias, bienvenida. Me gustaría escucharlas. ¿Les parece si vamos comentando conforme aparezcan aquí en la pantalla? Me aparece Gaby en primer lugar. Si nos quieres comentar, por favor, ¿cuál fue tu experiencia con este ejercicio? ¿Qué sentiste, qué pensaste? Pero también, ¿qué es lo que piensas de este análisis que te llegó? Por favor. Buenas noches. Ok. Desde que estaba haciendo el dibujo, desde que lo estaba haciendo, sentí muchos sentimientos, no sé por qué. Porque sabía que lo estaba haciendo, que era yo. Entonces, no sé por qué sentí tantas como, no sé, como nostalgia. Al ver los resultados, perdón, pero no dejé de llorar en ningún momento. Tardé como 2 horas llorando de la respuesta que había obtenido del diagnóstico. Fue como darme cuenta de algunas cosas que yo sé que en las que tengo que trabajar, pero que no las había visto tan así o me las habían dicho como, aunque no me conocieran, como más de frente. Me di cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que trabajar para mejorar, y pues eso es todo. Entonces, de acuerdo al análisis, tú encontraste en este resultado que había muchas cosas que sí aplicaban a tu personalidad, a tu forma de ser, Algunas sí. algunas sí. ¿Y qué piensas de las que no? De las que no, pues no, o sea, entiendo que no, pues que no todo debe ser, es verdad lo que refleja, ¿no? Pero no le di importancia en las que no. Claro, claro. Sí, tiene mucho que ver también el punto de vista de la persona que analiza la prueba. Hay una serie de lineamientos que nos van diciendo, de acuerdo a la forma, al tamaño, a la orientación, a la impresión sobre el papel, etcétera, ciertas características. Sin embargo, esto se lleva a cabo gracias también al análisis de la persona que lo evalúa. Yo puedo tener un punto de vista diferente al de Alejandra o al de cualquier otra persona. Si lo evalúan 20 personas pueden llegar a tener discrepancias. Entonces, sí, como bien lo comentas, no es algo así como que establecido y que digas, esto salió y esto tiene que ser. Es una prueba complementaria a muchas otras pruebas y que finalmente nos van a dar una idea muy general de qué es lo que está pasando en ese subconsciente. Pero también es cierto que otra de las partes que a veces nos cuesta mucho trabajo es la aceptación, el aceptar ciertas cosas. Les hablaba yo de lo fácil que es criticar a otra persona porque la estamos viendo, porque vemos cómo se comporta y le decimos, oye, no hagas esto, no hagas aquello, o estás mal si lo haces. Pero cuando hacemos un análisis propio interior, a veces nos cuesta trabajo el aceptar las cosas. No quiero decir que tenga que ser así, de acuerdo a la prueba, sino que nos cuesta trabajo esa autocrítica positiva y que precisamente con el manejo de las técnicas del estrés, lo que queremos es darnos cuenta
de cómo estamos constituidos nosotros, cómo se constituye nuestra conducta, por qué respondemos de esta forma y tratar de controlarla para pues lo mejor que sea para nosotros y para las personas que nos rodean. Entonces, qué bueno que en este ejercicio pues te diste cuenta de algunos puntos. Definitivamente algunas personas somos más emotivas que otras, mucho más sensibles. Entonces, cada uno va a responder diferente. En tu caso, pues bueno, veo que sí lo tomaste de una forma muy emotiva. Hasta cierto punto esto es muy bueno, pero hay que tener un control de las emociones, ¿no? Y es lo que se pretende, tanto la ira, el enojo o las respuestas incluso agresivas, muchas de las veces se tienen que modular. Entre estas emociones, pues, el estrés, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Gaby. Y pues bueno, estamos a la orden para seguir apoyándonos y creciendo juntos en estos temas. Gracias, Gaby. De nada. Alejandra, por favor, nos gustaría escucharte. Sí, buenas noches. Bueno, en relación a cómo me sentí cuando lo estaba dibujando, pues sí me dio mucho nerviosismo. Me dibujé yo bajo la lluvia. Comenté que a mí ya no me gusta mucho mojarme. Me han tocado experiencias de lluvia muy desagradables en cuestión de que pues te llueve por todos lados y te mojas, ¿no? Entonces, y te enfermas. Entonces, eso sí como que yo ya no, si está lloviendo levemente, pues sí, lo acepto y lo toleras, pero cuando ya son esas tormentas y que forzosamente tiene uno que caminar en esa tormenta por X o Y situación, o para resguardar también tu integridad, pues sí te cuesta trabajo, no es. Creo que se perdió el audio, Ale. Como que algo pasó. A ver si la podemos retomar. En ¿Sí? otras, como que dejé mi duda, o a lo mejor como usted lo comentaba, maestro, es difícil aceptarse, pero sí me quedé muy anodada con el análisis. Y bueno, como dijo la compañera, yo creo que es cuestión de trabajar en eso y analizar más profundamente todo ese análisis. Me gustó el cómo se realizó el análisis, y bueno, estoy yo aquí para empezar a trabajar, ¿no? Con un poco o no poco, sino con lo que se analizó de mi persona. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. No sé si leyeron el libro que les mandé, un libro que se llama Cuatro Acuerdos, ¿no? Y este libro tiene mucho que ver con la parte que analizamos sobre el manejo del estrés con el aquí y el ahora. Ambos hablan de que la persona es una página en blanco, ¿no? Cuando nace, y cómo las experiencias van formándola y la van creando como lo que es en la actualidad, y muchas cosas pasan al inconsciente, muchas cosas se quedan en el consciente, pero al final las dos forman nuestra personalidad. Entonces, qué bueno que te identificaste con algunas y que te diste cuenta de algunos aspectos que tienes que trabajar. Sin embargo, lo que queremos que resalte en esta práctica es que la personalidad y la forma en cómo respondemos a los estímulos es algo que podemos modificar, aunque esté dentro de nuestro inconsciente. Si lo hacemos consciente, si lo sacamos al exterior y nos damos cuenta del por qué, entonces lo podemos modificar y lo podemos controlar. Una de las principales respuestas pues es el estrés, ¿no? Porque con esto pues vamos a evitar todos los daños físicos que nos pueda ocasionar, como ya los analizamos en las primeras sesiones. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Luz María, por favor,
te queremos escuchar. Hola, buenas noches. A mí me falló, disculpe, no les hice llegar mi dibujo, así que no hice la actividad. Les pido disculpas. Perfecto. Sin ningún problema. Ojalá más adelante puedas hacerlo y nos permitas hacer el análisis y sobre todo ver qué es lo que nos proyecta de tu manera de ser. Muchas gracias, Luz María. Marisol, sí nos lo envió, por favor, te escuchamos. Hola, sí, hola, buenas noches. La leí, me gustó mucho. Tengo muchas conocidas, algunas son mis amigas, las quiero mucho. Y a Dios gracias, que muchas de ellas me han dicho algunas de las palabras que me describieron en lo que me mandaron, en la descripción que me mandaron. La mayoría, ay, perdón. Sí fue cierto, pero otras me cuesta trabajo aceptarlo porque no me gustaron. Estoy muy sensible de recordar lo que me mandaron porque hay dos o tres frases o palabras que esas sí no las había, no, nunca se me había ocurrido analizarlas ni nada. Y empecé a juntarlas, a ver qué era lo que estaba pasando y sí, efectivamente coincide con varias cosas. Sí me costó mucho trabajo, pero tengo que trabajar en ello. Gracias. Muy bien, Marisol, muchas gracias. De igual forma, pues vemos esta forma de responder, ¿verdad? Emotivamente, que es efectivamente lo que tenemos que tratar de controlar. Las emociones, el miedo, el estrés, van a ocasionar cambios hormonales que nos van a hacer responder de cierta forma. Estos cambios se van a dar también, bueno, perdón que lo repita, por las experiencias que ya hemos tenido. Nuestra mente viaja al pasado y nuestra mente viaja al futuro y piensa cosas que ya pasaron o que pudieran pasar y revive los momentos, lo que se llama resentimiento, ¿no? Volvemos a sentir las mismas emociones que sentimos en algún momento, recordamos o nos imaginamos lo que pudiera pasar y entonces nuestro cuerpo responde con secreciones hormonales, con cambios en el estado de ánimo y con respuestas físicas. Internamente, esto, si se sostiene a lo largo del tiempo, pues nos causa ya otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de este ejercicio, que veamos cómo nuestra mente es capaz de llevarnos a estos ámbitos y y que hace que nuestro cuerpo responda de ciertas formas. Entonces, pues aquí con la meditación, con el ser consciente de nuestro cuerpo, con el ser consciente del aquí y el ahora, y controlar la mente para que no viaje tanto y esté en el presente, pues nos va a permitir llevar un control más adecuado y una respuesta más adecuada al presente y llegar a lo que Buda buscaba, que es el ser feliz, el disfrutar de la vida, independientemente del escenario en el que se encuentre, aceptar las cosas y poder cambiar las que se puedan cambiar, ¿no? Y las que no, aceptarlas tal cual son y seguir viviendo, pero de una manera feliz. Muchas gracias, Marisol. Ojalá y podamos seguir trabajando más adelante. Y ojalá, porque sí es muy difícil. En algunas es muy difícil, en otras se siente uno bien, se siente uno, o sea, ahora sí que sí voy bien, ¿no? Pero en otras, no sé,
nunca las había pensado, jamás había ocurrido, pero cuando se da uno cuenta de que sí está pasando, es muy, muy difícil. Pero sí, ojalá lo pueda tener la manera que ustedes me den herramientas como poderlo controlar. Gracias. Muy bien. Les comento algo Me ahí. gustó mucho la dinámica de la clase pasada. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, se comenta que si pusiéramos una carpa en toda la República Mexicana, tendríamos el centro de salud mental más grande del mundo, ¿no? Es decir, que todos necesitamos terapia, todos necesitamos apoyo para sacar las cosas que tenemos en el inconsciente y hacerlas consciente de alguna forma. De hecho, como parte o como requisito dentro de nuestra carrera, es precisamente ese, tenemos que tomar terapia nosotros para poder trabajar estos puntos y poder ayudar a los demás a salir de los puntos oscuros o de los puntos importantes que tengan en el inconsciente. Pero bueno, eso es como breviario nada más. Ojalá y nos estemos dando cuenta de esto, de cómo la mente viaja, de cómo la mente va a modificar o va a moldear nuestras conductas y siendo conscientes podamos controlarlas. Muy bien, tienes la mano arriba, Luz María, ¿nos quieres comentar algo? Buenas noches. Sí, yo no hice la tarea, pero aquí somos dos las que nos conectamos, mi mamá y yo, la señora Magdalena. Se las paso para que ella les platique su experiencia. Claro, muchas gracias. Adelante, señora Magdalena. Sí, buenas noches. Pues a mí me dio duro. Está muy interesante porque hay muchas cosas que me siento muy acertadas y muchas cosas que sí veo que sí realmente soy así, ¿verdad? Autoritaria, me gusta líder. Eso es lo que me gustó, ¿verdad? Pero sí también hay cosas que no me gustaron mucho, pero es importante saberlas porque creo que uno las puede cambiar, ¿no? Y con ayuda, pues es más fácil. A veces uno no se da cuenta de las situaciones que uno tiene en su vida y la reacción ante ellas a veces no son las más adecuadas. Y pues el análisis siempre es bueno para conocerse y poder hacer los cambios a donde se necesitan. Bueno, muchas gracias. Está muy interesante el curso. Muchas gracias. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Darnos cuenta del porqué de nuestras actitudes, hacerlas conscientes y tratar de modificarlas para que estas pues, no nos afecten en nuestra vida y al final tengamos la tan ansiada felicidad, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si David pueda participar o quiera participar. Y si no... David no realizó la actividad pasada y me comenta que tiene problemas con lo de su audio, pero que está pendiente de lo que se está trabajando ahorita. Perfecto, sin problema. Un mensajito. Sí, muy bien. No sé entonces si Toña Vergara nos quiera comentar su experiencia. Está ahí por ahí con el audio. Si no, Jackie González, nos gustaría escucharla. ¿Cuál fue su experiencia? Buenas noches. Buenas noches. Y de igual manera, pues también con los resultados de la prueba, pues hay positivas y actitudes negativas, bueno, acciones negativas, igual con las
en la mayoría pues sí me identifico, algunas otras, sobre todo las negativas, pues sí, haciendo conciencia, pues sí son acertadas. En algunas sí em, que ya había anotado, pues sí me encuentro trabajando. En algunas otras soy consciente, pero no encuentro la manera exactamente o cómo corregirlas o cambiarlas. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Sí, Efectivamente, pues nuevamente es esta parte, ¿no? De darnos cuenta, de darnos cuenta. Si vemos, nos dimos cuenta primero en las primeras sesiones, nos fuimos dando cuenta cómo nuestro cuerpo responde ante los estímulos estresantes, ¿no? Que nos preparan para la huida o para la pelea. Después nos dimos cuenta de nuestras sensaciones, de nuestro cuerpo, de la tensión y la relajación, de la posición de cada una de nuestras partes corporales. Después nos dimos cuenta de la sensación del medio ambiente y nos vamos dando cuenta de la respiración, ¿no? De lo importante que es cómo entra el aire, cómo nos nutre, cómo sale, cómo respiramos de una manera inconsciente todos los días y a veces no valoramos esta parte, ¿no? Y no solamente la respiración, sino la salud en general. Cuando tenemos estrés, pues vienen muchas enfermedades, ¿no? Ya lo habíamos visto, de enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, o enfermedades o procesos más agudos como migrañas, cefaleas, colitis, gastritis, úlceras, etcétera. Entonces vemos cómo el poder de la mente es muy grande, ¿no? Modela el interior, pero también modela el exterior. Entonces se conforma de estas dos etapas, de estas dos fases, de esta fase interna y de esta fase también interna, pero inconsciente. Entonces, a veces el darnos cuenta de esto, pues es el primer paso, siempre va a ser el primer paso. El aceptarlo, el darnos cuenta del aceptarlo y entonces comenzar a trabajar en ello. Porque si no se acepta y no se conoce, obviamente se desconoce el problema y por lo tanto, pues no lo vamos a trabajar nunca. Entonces, pues un primer paso muy bueno. Muchas gracias. Aquí nos falta Eleuteria. Si nos quisieras comentar cuál fue el resultado, de qué te diste cuenta, qué sentiste. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad, como dijera, la señora que estaba diciendo que le pegó duro la interpretación del dibujo, pues también yo me comunicaba con Ale hace un rato y le decía pues que sí, la verdad, me puse un poquito triste porque a lo mejor muchas de las cosas que decía ahí, la verdad sí, tal vez me había dado cuenta que las tenía, ¿no? Pero no encontraba como las palabras, ¿no? Ahorita como que sí fue una descripción así como, pues sí, la verdad me quedé así sorprendida, pero y un poquito triste porque también pues hay que modificar algunas de ellas y sí me ha costado un poquito de trabajo. De algunas de ellas ya estaba como consciente, pero de algunas no. Pero muy, muy buen ejercicio. Así es, muchas gracias. Este ejercicio se realiza muchas de las veces cuando vamos a solicitar empleo o cuando van a hacer un análisis en algún centro educativo, pero pocas veces nos dan el resultado. Simplemente nos dicen aprobó o no aprobó, ¿no? Pero ya al saber esto sí nos pega porque nos está hablando de situaciones que a veces no aceptamos, ¿no? De situaciones personales. Les decía que es mucho más fácil criticar y a veces encontrar las cosas negativas en nosotros mismos y no así las positivas. Y hay quien incluso las positivas tampoco las acepta. Muchas de las veces nos agradecen o nos dicen cosas bonitas y decimos, no es necesario, o no las creemos, ¿no?
Aquí de lo que se trata es de darnos cuenta de la realidad. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, hacer un examen de conciencia personal y minucioso y decir, bueno, a ver, ¿por qué soy así? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Y comenzar, ¿no? Comenzar a hacerlo, hacer o dar manos a la obra para poder de alguna forma cambiarlo, ¿no? Y que esto ya no nos afecte. No sé si han escuchado por ahí personas que de pronto llegan y levantan la voz, ¿no? Y, oye, pero no me grites. No, es que yo hablo así y hasta hablan más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son personas que o se conocen agresivas o no se conocen, ¿no? Y de plano no lo aceptan y entonces esto crea un conflicto y crea una situación donde siempre van a estar en problemas con los demás. Muy bien, pues muchas gracias a todas por su participación. Creo que sí fue un buen ejercicio. Vamos a seguir con las actividades para el día de hoy y le cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Gracias, compañero. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Creo que falta don Arturo. Tenemos su interpretación. No sé si le gustaría participar. Y Toñita, no sé si alguno quiere participar o no. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo quedé sorprendida porque en una de las cosas del dibujo no pensé que se vieran tantas cosas. Se está cortando su audio. Como que le apretó algún botón por ahí que no la escuchamos. Ya. Sí, que una de las cosas no pensé que un dibujo dijera tantas cosas. Pues una de ellas es de que mis vías respiratorias, yo sí sufro de fibrosis pulmonar y muchas cosas que dijeron que pues sí, en realidad tengo que trabajar. Ok. ¿Y cómo se siente al leer estas cosas que se ha dado cuenta que sí o que no le checan? No, pues sí checa. Y pues siento, pues, no sé, siento algo feo porque pues son muchas cosas que tengo que trabajar y pues sí, yo vengo arrastrando muchas cosas que tengo que sacar adelante. Ok. Pues Sí. muchas gracias por participar y compartirnos su experiencia. Y sí, tiene usted toda la razón. Muchas situaciones las venimos acarreando incluso desde la infancia, que no nos damos cuenta que cuando somos adultos, pues se convierten en otras problemáticas. Y bueno, en este caso, esta prueba, pues se pide dibujar lluvia porque es la situación estresante o las situaciones problemáticas y cómo como individuos, como personas, podemos afrontarlas. Significa, o sea, los dibujos, por eso se llaman pruebas proyectivas, porque son simbolismos de nuestra mente inconsciente que al dibujar se plasman ahí en el papel y muchas veces no nos imaginamos qué tanto puede decir un pequeño dibujo de nosotros mismos, de nuestras propias historias, como se han dado cuenta que a veces no sabíamos, cosas que estaban tal vez ocultas pues por debajo de otras que creíamos que eran tal vez más sencillas o que simplemente ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Entonces es importante hacer este tipo de actividades para conocernos un poquito mejor, como ya nos comentaba Francisco. Y bueno, me dio mucho gusto que pues todos hayan participado o bueno, la mayoría de los que se conectan en vivo hayan participado y que pues puedan sacar provecho de este tipo de actividades
Y pues sí, también buscar apoyos terapéuticos externos que nos puedan pues ayudar a sobrellevar las emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces no sabemos qué hacer con las emociones y nos desbordan. Por ejemplo, la tristeza, las emociones pues negativas, ¿no? Que mucha gente identifica como negativas, aunque pues la verdad es que solo son emociones. La tristeza es igual que la felicidad. Solo es una emoción, pero muchas personas lo asocian a cosas tristes, bueno, cosas negativas. Entonces, desde niños nos dicen, no, no debes de llorar o no debes de aguantarte, ¿no? Las lágrimas y todo esto. Sin embargo, cuando reprimimos ciertas emociones, pues nos afectan en otros aspectos de nuestras vidas. Incluso nos pueden ocasionar hasta enfermedades. Cuando se aguanta mucho, por ejemplo, las ganas de llorar, que no sacamos esas ganas, empezamos a sentir el nudo en la garganta, o sea, y de nuestra mente pasa entonces a nuestro cuerpo y ya sentimos el dolor en la garganta y nos seguimos aguantando y de repente cuando nos damos cuenta ya tenemos infección en la garganta y no sabemos pero ni por qué, ¿no? O sea, no tomé frío, no me mojé en la lluvia, por ejemplo, ajá, o que son muy recurrentes este tipo de infecciones y que no es por nuestras defensas, ¿no? Porque podemos decir, no, pues es que a lo mejor como frutas o si me alimento bien o incluso hasta tomo vitaminas y por qué me enfermo, ¿no? Y hay veces es por la represión de las emociones. Y bueno, lo que se anima a hacer pues es expresar esas emociones. Está bien sentir lo que sientan, no es algo malo, no es algo negativo. Entonces, así como la alegría que dejamos salir la carcajada, por ejemplo, pues también en la tristeza dejar que nuestro cuerpo se exprese, o sea, dejar que llore. Aunque hay veces que no nos sentimos cómodos llorando porque pues nos puede dar pena o a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor, que generalmente es lo que pasa, no saben qué hacer cuando una persona está llorando y que suelen decir, no, ya no llores, como si así se te fueran a quitar las ganas de llorar, ¿no? O el típico, échale ganas para que ya no estés triste, ¿no? Como si echándole ganas se quitara todo o como si ya no le estuviéramos echando ganas, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones que tenemos que aguantar un poco las lágrimas, entonces vamos a respirar profundo. Como las respiraciones que vimos para controlar el estrés, por ejemplo, entonces en situaciones incómodas donde no podemos explayarnos porque otros nos puedan molestar o que se puedan molestar con nosotros, pues simplemente vamos a respirar profundo y exhalar despacio. Y se nos va a ir pasando como esas ganas de llorar. Sin embargo, no se van a desaparecer de nuestra mente inconsciente. Ahí va a seguir esa tristeza. Y es necesario que cuando tengan un tiempo a solas o un tiempo donde estén ustedes cómodos, expresen esa emoción, lo dejen salir. Pues también de la felicidad, pues no hay que limitarse, ¿no? Hay veces que las personas se aguantan las carcajadas por pena que se escuche fuerte, ¿no? O que otras dicen, ay, cállate, te ríes muy fuerte. Y sin embargo, es también una forma de expresar esas emociones, que también igual si las reprimimos, pues nos pueden hacer daño. El enojo y la ira también, pues no sabemos a veces cuando nos enojamos mucho, pues se siente así como que una energía fuerte que hasta hay veces que a algunas personas nos duelen las manos cuando estamos muy enojados y hay otras que pues le pegan a las cosas, ¿no? O sea, quieren pegarle algo para sacar esa energía. Entonces, para poder sacarlo, bueno, pues también vamos a respirar profundo para esas emociones tan intensas que a veces podemos sentir, sobre todo en situaciones difíciles. Por ejemplo, en el tráfico, ¿no? O sea, ahora es muy común que mucha gente pues anda cargando ya pistola y ha sucedido que pues pueden matar a alguien nada más porque le dijo alguna grosería, ¿no? Entonces, pues para evitar ese tipo de conflictos con otras personas y en situaciones de estrés que nos generan enojo, entonces igual vamos a respirar, incluso tomar agua ayuda un poco también a calmar esa sensación y a desenfocarnos un poquito de ese sentimiento tan intenso que a veces no sabemos qué hacer.
¿Y cómo se descarga? Pues haciendo actividades físicas también. O sea, ya cuando lleguen a un momento donde ustedes puedan descargarse de esa emoción de la ira, del enojo, pueden, por ejemplo, pues si tienen acceso a un saco de box, pegarle un ratito y eso les va a ayudar bastante a descargarse, o echarse una carrerita, así correr unos 10 minutitos también, o hacer actividades físicas. Por ejemplo, las personas que han ido al gimnasio o que van al gimnasio, no sé si se han dado cuenta que cuando están enojados entrenan más fuerte o más pesado o más duro, ¿no? Con más ganas. ¿Por qué? Porque es tanta la energía que se genera en nosotros y hay que descargarla. El cuerpo busca descargarla. Y si no se hace, pues entonces empezamos con insomnio y estar dando de vueltas a pensamientos recurrentes. Y no, entonces también es importante pues hacer las meditaciones y respirar muy seguido para que cuando pasen estas emociones sepamos controlarlas un poquito. A veces no es fácil, sobre todo al principio, cuando nunca hacíamos nada, ¿no? Más que pues ahora sí que aguantarnos o explotar, ¿no? O sea, y nos genera pues conflictos con otras personas. Igual el miedo pues también es importante expresarlo. Podemos también contárselo pues a alguna amistad, por ejemplo, alguna preocupación que nos acarree miedo, ¿no? Así, por ejemplo, no, pues tengo miedo de que me vayan a asaltar, ¿no? Por ejemplo, es una situación hipotética que nos genera mucha preocupación y miedo, pues sirve sacarlo contándoselo a un amigo, a una persona que le tengamos confianza y que nos escuche. Y no tanto por lo que nos pueda decir, sino por expresar esa emoción, que a veces no sabemos qué hacer y nos genera después la ansiedad o incluso el estrés. Y bueno, respirar, tratar de, no sé si han escuchado de la risoterapia, también es muy interesante e importante reír. O sea, hay culturas donde los meten en una como chocita a que a que se estén riendo y es una manera también de descargar emociones difíciles como el miedo, por ejemplo. También dibujar hace muy bien para expresarnos. Como ya se dieron cuenta, algunos sintieron algunas cosas cuando empezaron a dibujar. Y esas son cosas que a veces no nos damos cuenta y que con un simple dibujo podemos expresarlo también. Entonces no se detengan en hacer ese tipo de actividades por su cuenta. Por ejemplo, si tienen ganas como que de expresar algo y no saben cómo o no pueden utilizar las palabras porque no se les ocurre qué decir o qué hacer, entonces expresarlo con un dibujo. Si me siento enojado, a lo mejor voy a querer hacer como muchas rayas así, líneas horizontales o verticales, con mucha fuerza a lo mejor, ¿no? Entonces, es una forma también de expresar esa emoción. Entonces, bueno, este tipo de conocimientos nos van a ayudar a manejar mejor nuestras emociones y a ser más efectivos y también estar conscientes que las emociones nos pueden enfermar si no se expresan. O que al rato se conviertan en problemas más grandes como una olla express que nos vamos llenando, llenando, llenando hasta que un día vamos a explotar y a lo mejor con gente que ni siquiera la debía ni la temía, ¿no? Sobre personas que no sabían ni qué pasó con nosotros y en ese momento explotamos. Muchas veces con nuestros hijos, cuando tenemos hijos, o sea, todo eso que acarreamos, esas emociones que se acumulan, que no nos damos permiso ni tiempo de sacar, las explotamos en ellos. Sí, es como de que no, es que no haces la tarea y le empiezan a gritar y se empiezan a exacerbar. Incluso hay gente que hasta golpes, o sea, y se empiezan a desquitar de algunas maneras con sus hijos, ¿no? Entonces ahí serviría observar y pensar con quién estoy sacando mis emociones, porque nuestro cuerpo a veces de manera inconsciente busca sacarlas. Entonces sí, pues yo los animo también a enfocarnos en eso, al manejo de nuestras emociones, a darnos permiso de tener espacios a solas, tiempos donde nosotros nos sintamos cómodos y expresar esas emociones. Ya los que puedan buscar terapia, pues sería lo ideal para aprender mejores herramientas y autoconocimiento, porque muchas veces no nos podemos dar cuenta nosotros mismos de nuestros problemas. A veces pensamos que es una cosa, pero en realidad es otra.
Y con la psicoterapia es como nos van a apoyar los psicoterapeutas, los psicólogos, pues a conocernos mejor y acompañarnos por el camino que nos es más conveniente y más fácil de seguir para mejorar, sobre todo esos aspectos difíciles de nuestras vidas. Y bueno, pues por hoy sería todo. No sé si alguien tiene algún comentario, sugerencia o duda que quisieran resolver o alguna participación. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, les quiero comentar una experiencia personal. Yo estuve a cargo de una unidad de salud durante 9 años. Yo no sabía lo que era un dolor de cabeza, ¿no? O gastritis. Como a los 5 años de estar a cargo de la clínica, un buen día salí y me dio el sol, ¿no? Estaba el sol muy fuerte, yo estaba en la oficina, salgo, me da el sol y comencé con dolor de cabeza. Yo no sabía que eso era migraña. Era el primer episodio de migraña que me daba. Y este episodio de migraña pues se comenzó a repetir prácticamente cada mes. Y yo no sabía por qué, ¿no? Yo le atribuía esto pues a la alimentación, o a lo mejor se me estaba subiendo la presión o algo así. Como a los 4 meses tuve colitis intensa, ¿no? Y también tuve episodios casi cada 2 meses. Un buen día tuve colitis y gastritis. Entonces créanme que es algo muy feo, ¿no? Y yo no sabía, yo se lo atribuía a la alimentación, a que andaba comiendo cualquier cosa en la calle, irritantes, etcétera. Y pues dije, voy a cambiar mi dieta, ¿no? Y medicamentos, ¿no? Y omeprazol, y pinaverio, y analgésicos, y paracetamol, y ergotamina. Me comenzaba a llenar de medicamentos. Pero cuando supe de esto, ya con el estudio, comencé a practicar las técnicas de relajación, del control del estrés. Y de ese tiempo para acá, ahorita ya tiene 2 años, más o menos 2 años ya, que no he vuelto a tener un solo episodio de gastritis, colitis, migraña, ni nada. Entonces se los digo como experiencia personal. No sé cuántos de los que estén en este momento reunidos con nosotros hayan tenido o tengan migraña, por ejemplo, o cuántos tengan gastritis, o cuántos tengan colitis. Y es algo real. Si controlamos el estrés, controlamos todas esas afectaciones físicas. Y controlamos también la hipertensión, y en casos extremos también se ha asociado a la presencia incluso de cáncer. Entonces, por eso la importancia de controlar el estrés y de pues tener buenos hábitos en general. Entonces, ojalá y sigan practicando las técnicas en casa y realmente no echemos en saco roto el hecho de practicar la respiración, practicar la meditación, practicar el ser consciente del aquí y del ahora y de todos los elementos que hemos estado revisando, porque está comprobado científicamente y yo les puedo asegurar, porque lo viví también, que esto funciona. No es nada mágico, es algo científico y es algo que está y que hay que aprovecharlo. Pues no sé si alguien más quiera darnos un comentario, y si no, pues terminaríamos con la sesión de hoy. Creo que no. Bueno, pues entonces hasta aquí llegaría esta sesión. Sigan practicando, por favor, es el mensaje. Sigan practicando las técnicas. Recuerden que la práctica es al maestro y entre más practiquemos, más las vamos a dominar y más vamos a poder controlar las situaciones estresantes y las emociones en general. Muchas gracias y bonita noche a todos. Gracias. Y por último, nada más recordarles que tenemos la siguiente sesión el día jueves
que va a estar una actividad muy interesante que nos gustaría que participaran. Y bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros, participar. Que pasen una excelente noche y descansen. Gracias, igualmente. Bye. Gracias, esta noche. Buenas noches, gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches.